tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Fílica edición 2021 en esta cuarta jornada que estamos con ustedes a través del internet y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, llegando a todos ustedes en esta cuarta edición que va hasta el 15 de mayo. Y como lo habíamos anunciado, en esta oportunidad vamos a tener a una gran invitada, a la cual queremos y admiramos muchísimo, porque la escritura de Margot Glantz, que es a quien nos referimos, es esencialmente una literatura pensada por una mujer cuya inteligencia y humor remiten constantemente a tres temas: el cuerpo, la tradición y la familia. Estas obras destacan particularmente las genealogías, El día de tu boda, No pronunciarás, Síndrome de naufragios, entre innumerables obras y textos publicados por la autora. Ella es doctora en letras, escritora, editora, crítica, fundó la revista Punto de Partida de la UNAM y es además autora de diversos estudios sobre teatro, antologías y además traductora. Nació en la Ciudad de México en 1930, es una viajera empedernida, colecciona zapatos. Su primer premio fue una muñequita de celuloide por aprender a leer sola y escribió su primera novela a los 47 años. Es un honor para nosotros recibir a la gran Margot Glantz en este espacio virtual desde la ciudad de Ica. Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy amables en invitarme. Me hubiera encantado estar personalmente con ustedes. Yo estuve hace 2 años en Ica, sobrevolé las escrituras de Nazca y me pareció magnífico y me da mucho gusto otra vez estar, aunque sea virtualmente, con ustedes. A nosotros también, realmente es gratísimo poder conversar con usted, Margot, porque aparte la admiramos tanto. Además, con esa vitalidad que siempre refleja y que uno quisiera tener, ¿no? Porque a veces con las adversidades, ¿cómo se encuentra Margot Glantz en medio de esta pandemia, teniendo una rutina, digamos, tan viajera, tan diversa, además explorando diversos lugares? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, es un proceso largo, monótono, rutinario, es un encierro del cual parece no podemos salir. Yo afortunadamente ya pude tener las 2 dosis de la vacuna Pfizer. Llevo 12 días que me pusieron la segunda dosis y parece ser que a los 15 o 18 días estoy más o menos con un 90% de inmunidad, lo cual me permitirá ya pues hacer un poco más una vida normal, aunque como en el país todavía hay poca gente vacunada, porque somos 125 millones de habitantes y se ha vacunado pues no sé, unos 15 millones de personas, entonces todavía nos falta mucho, pero por lo menos estoy entre los bienaventurados que ya recibieron 2 dosis y ya casi todos los adultos mayores de 60 años recibieron las vacunas. Ha habido algunos que no quisieron tenerlas, pero en general la mayor parte ha aceptado, también parte del personal médico. Ahora van a empezar a vacunar a la gente entre 50 y 60 años. Entonces esperemos que al final de año haya una mejoría y el país pueda pues reconstituirse, porque ha sido muy trágico, ha habido mucho problema y además hemos tenido pues bastantes tragedias. Anoche, como ustedes saben bien, hubo un accidente mortal porque se desplomó un metro, varios vagones del metro, porque se colapsó una trave de un puente, de un metro aéreo. Y ya ha habido varios incidentes con el metro últimamente. En fin, que no estamos en el mejor de los momentos. Pero en fin, así es esto. Sí, claro.
Ahora, conociéndola un poco, yendo al tema de sus inicios, leía que su niñez había sido como muy errante, yendo quizás de un lugar a otro, lo describe incluso en genealogías. ¿Cómo fue la niñez de Margot Glantz? Bueno, mis padres fueron inmigrantes judíos, judíos ucranianos, que cuando ellos nacieron pertenecía a Ucrania a la Unión Soviética. Ellos hablaban ruso y, y mi padre sobre todo hablaba ahí, sabía hebreo. Y cuando llegaron a México en 1925, pues tuvieron que enfrentarse a una realidad bastante complicada porque vinieron con muy pocos medios, ¿no? Y durante muchísimos años la vida de mis padres no fue nada fácil. Les costó mucho trabajo ganarse la vida y entonces fuimos dando tumbos por toda la ciudad porque pues, a veces no alcanzaba el dinero para mantenerse en una habitación, en una vivienda que era más o menos digna, entonces cambiamos de vivienda, cambiamos de barrio, cambiamos de escuela. Hubo veces en que yo estuve hasta en un año 3 veces en diferentes escuelas, en diferentes domicilios. Por lo tanto, fue una infancia pues portátil, una infancia muy movimentada, cosa que después no sucedió porque yo vivo en esta casa donde me están ahorita entrevistando ya más de 50 años, no me he movido de aquí. Lo que sí es que me he movido mucho por el mundo. Hasta que empezó la pandemia, generalmente pasaba yo 6 meses fuera del país, recorriendo pues distintos países, ¿no? A Perú fui varias veces, a América Latina en general también, a Estados Unidos, a Francia, a España, a muchos lugares, ¿no? Pues ahora estoy recluida, sin poder salir. Hubo casi un año que estuve sin pisar la calle, lo cual para mí era como verdaderamente una especie de castigo divino. Ya lo creo, sobre todo por esto de haber estado tan en contacto con el mundo y de pronto a quienes también somos viajeros nos pasó ese choque de tener que estar encerrados, era como que nos cortaran las alas, ¿no? Porque no podíamos... y además eso es parte de la inspiración para la escritura, ciertamente, ¿no? Osvaldo Reynoso, que es un escritor acá peruano, decía pues que para escribir había que escribir, leer y vivir intensamente. ¿Se habrá cortado un poco eso de vivir intensamente? Y cuando viajaba yo mucho y tenía yo mucha actividad, tenía más capacidad para escribir. Durante este tiempo no he estado en un estado sin hacer nada, al contrario, he tenido muchísimas cosas, pero desgraciadamente son cosas que hace uno como ahorita, sentada en una silla, viendo una pantalla y viendo a personas que a muchas de las cuales no conoce uno, pero solo les ve el torso. A usted siquiera la veo hasta la cintura, pero usted me ve hasta el cuello, ¿no? Porque, no sé, el Zoom no permite que nos veamos más y no tenemos la oportunidad de conversar directamente, de abrazarnos, de saludarnos, de darnos la mano, en fin, y si nos vemos en presencia, tenemos que vernos enmascarados, ¿no? Ha sido una situación muy inédita, muy desagradable, a la cual pues de alguna manera nos hemos tenido que acostumbrar, no totalmente, y estamos constantemente esperando que se disuelva este momento para poder retomar una vida más o menos normal como la que llevábamos antes. Cosa que no va a ser así porque ha habido muchos problemas en los diferentes países. México ha sufrido mucho la pandemia. A veces va uno por las calles y ve una cantidad enorme de lugares que antes estaban muy concurridos,
de tiendas, de restaurantes, etcétera, que quebraron. Entonces hay montones de casas vacías y a medida que avanza la pandemia y cada vez es menos posible tener una economía sana, pues el país se viene abajo, ¿no? Así que Sí. Sí, claro, es notorio, evidente, y así como en México, que se parece muchísimo a Perú, además, en varias cosas. claro. Margo, su padre era poeta. ¿Cómo fue esa experiencia con las lecturas heredadas, los personajes que seguro frecuentaban la casa, o el Carmel, que fue el restaurante que luego tuvieron, que usted recuerda mucho siempre en varias entrevistas? Sí, bueno, cuando yo era muy niña, mi madre siempre tenía invitados. Como mi padre era un poeta en yiddish y escribía en varios periódicos de México y del extranjero, Nueva York, etcétera, Canadá, en Argentina, que había una gran comunidad judía en Brasil, y escribía, mandaba sus colaboraciones de una manera muy distinta a la que ahora tenemos, porque con el correo electrónico llegan de un momento a otro. Antes eran contribuciones por correo mucho más lentas, pero mi padre participaba de muchos periódicos en varios países del mundo, y cuando la gente venía a México, porque era un país muy visitado, la gente le deseaba mucho venir a México, por el México de la Revolución, el México de Trotsky, el México de los muralistas, de los grandes poetas contemporáneos, Octavio Paz, etcétera. Entonces había mucha gente que venía a visitar México, no solo por su cultura, sino por sus sitios arqueológicos, por sus ciudades coloniales, etcétera. Entonces mucha gente venía, y la gente que venía de otros países, que eran de origen judío, visitaba mi casa. Entonces conocía a muchas personas, cuando era yo niña, que venían a visitar la casa. Cuando mis padres por fin pudieron establecerse y tener una estabilidad más o menos buena y con bastante tranquilidad y con suficiente dinero para sobrevivir, pusieron un restaurante, primero que se llamó el Génova y luego el Carmel, que duró como 15 años, y ahí mis padres pudieron pues más o menos gozar de más tranquilidad y pues más comodidad en la vida, y nosotros igual, ¿no? Y el Carmel era un sitio a donde iban muchísimos poetas, se reunía muchísima gente, era un sitio donde, por ejemplo, hacían reuniones del Pen Club, ¿no? Y había muchos poetas que venían al restaurante, que eran amigos de mi papá. También mi padre fundó una galería en el restaurante. Mi padre empezó a pintar y a esculpir a los 60 años, además de ser poeta, y reunía una cantidad muy grande de escritores y pintores y críticos de arte y dramaturgos, etcétera. Entonces era muy concurrido el restaurante. Y ahí pues veíamos a mucha gente, ¿no? Era Sí, claro. un sitio de una gran sociabilidad. ¿Usted siempre supo que se dedicaría a la literatura desde muy chica? ¿Cómo fue esa revelación? ¿Hubo quizás algún personaje que le llamó la atención, algún libro que le marcó para siempre? Mire, yo creo que fue una infancia muy movimentada, en la que mis padres se mudaban de casa en casa con muchísimos libros. Me acuerdo de las mudanzas con cajas enormes de libros y con un piano. Entonces, constantemente los libros fueron parte de mi infancia, de mi panorama vital. Y desde muy niña mi padre se ocupó, y mi madre igualmente, de que tuviésemos lecturas, ¿no? Hoy conversaba yo con mis nietos, que mis nietos están en una escuelita, ahorita en la pandemia, en donde su maestra les enseña, en lugar de que se pongan a jugar con Walt Disney o cualquier tipo de esos personajes,
juegan con dioses griegos. Entonces están familiarizados con Zeus, con Deméter, con Afrodita, etcétera, y juegan con Vulcano, con Poseidón, y saben perfectamente quiénes son. De niña, lo mismo yo, mi padre nos compraba leyendas griegas, y desde los 9 años y antes empecé a leerlas. Así que la lectura fue algo fundamental en mi infancia. Además, yo era una niña tímida, y los tímidos, cuando tienen a su mano, a su alrededor libros, pues se vuelcan en la lectura. Entonces yo leí muchísimo. Luego, aparte de que mi padre tenía una biblioteca interesante, no solo de héroes griegos y de mitología griega, había libros de Shakespeare, había libros de los grandes clásicos españoles, los españoles del siglo XX, tenía antologías de poesía muy importantes. Entonces, digamos, también había colecciones de folletines, porque los folletines salían semanalmente en los periódicos, y mi padre los iba juntando. Entonces leí Los Tres Mosqueteros, leí 20 años después, leí Los Miserables, el 93 de Víctor Hugo, leía un folletinista francés que se llamaba Ponson du Terrail, en fin, y empecé a leer también novelas de Julio Verne, novelas para niñas, que eran novelas rosa de unos hermanos que se llamaban Emerelli. Entonces, cuando tenía yo 14, 15 años, ya tenía yo una cantidad grande de lecturas. A los 15 años empecé a leer a Dostoyevsky. Mi madre lo había leído mucho, a Tolstoy, a muchos escritores rusos. No es ruso, sino español, porque nunca me enseñaron ruso ni yiddish. Yo era absolutamente monolingüe. Pero luego entré a una organización sionista muy de izquierda, donde había una biblioteca circulante que tenía libros pues de Thomas Mann, de Bloch, de los grandes escritores norteamericanos como John Dos Passos, como Steinbeck, como Faulkner. También leía a Kafka en esa época, en traducciones de Borges. Mi padre también coleccionaba la revista Sur. Desde que yo era muy niña, me acuerdo que en los anaqueles de la biblioteca de mi padre había la revista Sur, y había cosas de Borges, de Bioy Casares. Entonces, digamos, desde muy niña tuve ocasión de estar en contacto con las letras. Y cuando pasé a la preparatoria, decidí que mi vocación era las letras, que iba a estudiar literatura. Entonces entré en la preparatoria, al bachillerato, tomé el bachillerato de Ciencias Sociales, que desde ahí se podía pasar a la Facultad de Filosofía y Letras. Luego hice la carrera de Filosofía y Letras, hice la maestría, y me fui a París a hacer un doctorado en letras. Y cuando regresé a México, me dieron una cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo había estudiado. Entonces empecé a enseñar en la Facultad de Filosofía y Letras, y a escribir. Ya había escrito ensayos tanto en la preparatoria como en mis clases de la facultad. Empecé a publicar en periódicos, me dedicaba yo mucho al teatro, y bueno, escribía yo ensayos y no escribía yo ficción. Mi primer libro de ficción, en realidad, hay otros libros anteriores, obviamente, pero mi primer libro de ficción lo hice a los 47 años, y por cuenta de autor, porque era un libro que no me querían publicar, porque el tipo de escritura que yo cultivaba era un tipo de escritura que no era muy aceptada en las editoriales ni en las librerías. Entonces, yo había llevado mis textos a varias personas, y todos me decían que necesitaba yo escribir de una manera más convencional, narrar de una manera más lógica, de acuerdo con la causa y efecto, con la cronología aristotélica, etcétera. Como yo escribía mucho fragmento y no
no manejaba yo causa y efecto, ni tampoco una cronología adecuada, pues entonces una cronología tradicional, entonces no me publicaban. Entonces cuando Hay yo publico, sí, dígame. unas entrevistas que yo leía que le hacían a usted, Margot, y usted respondía como que quizás la literatura se había inclinado mucho a lo Gabriel García Márquez y había muchas autoras que habían seguido como esa línea. ¿Cómo ve usted el panorama de la literatura actual en el sentido de que quizás muy pocos se atreven y arriesgan por textos, por ejemplo, como los que usted hace, ir en contra del orden de las cosas e innovar en literatura? Bueno, en México ha sido un centro de cultura muy importante. Como usted sabe, aquí vinieron muchos escritores latinoamericanos que publicaron la mayor parte de su obra aquí. García Márquez, Tito Monterroso, Luis Cardoso de Aragón, varios centroamericanos, ¿no? Castellanos Moya vivió aquí también. Es decir, estuvo aquí también Mario Monteforte Toledo, Lisandro Otero, que era centroamericano, nicaragüense. Es decir, que mucha gente vivía en México y ya de otros países, ¿no? Había peruanos, y cuando yo era jovencita en el Colegio de México, había muchos peruanos. Estuvo Javier Sologuren, que era el gran poeta Javier Sologuren. También estaba aquí Augusto Salazar Bondi, el hermano de Lima la Horrible. En fin, había mucha gente. Había también Manuel Durán, que fue un gran crítico de literatura y que publicó un libro muy hermoso que era sobre los manatíes, un libro maravilloso, y que era muy amigo de Tito Monterroso, que era guatemalteco. También aquí estuvo Lira, que era argentino, que se llevaba mucho con todos los peruanos y con los argentinos y con los mexicanos. Entonces, digamos, había una posibilidad de encontrarse con gente muy importante de todos los países de América Latina que se reunían aquí en México. Entonces, pues yo tenía cercanía con todos ellos. Desde muy jovencita era yo muy amiga de Sergio Pitol, de Carlos Monsiváis, de Tito Monterroso, de Cardosa, en fin, ¿no? Entonces tenía yo con ellos una vida bastante rica. Por otro lado, también me dediqué mucho a la difusión cultural, dirigí institutos culturales y organicé ciclos a donde asistía muchísima gente, tanto de plástico, dentro de la plástica como dentro de la psicoanálisis, de la sociología, de la historia y obviamente de la literatura. Entonces estaba yo muy vinculada con el mundo cultural. Era yo más bien difusora de cultura y profesora de literatura, hasta que Claro. decidí que iba yo a publicar mis textos, ¿no? Ajá, y hizo perfectamente bien. Hay un escrito de 1992 y dice así: quien se ve despojado de su cuerpo es solamente una voz, tiene una sola facultad, la de transmitir los mensajes que otros emiten. El cuerpo es el gran tema de toda su obra. ¿Cuál fue el origen de esta obsesión literaria? Bueno, yo creo que el hecho de haber sido muy tímida y de no sentir que era yo agraciada y de estarme, como todas las adolescentes, mirando en el espejo. Afortunadamente todavía no había selfies y no se podía uno retratar de esa manera tan desvergonzada y tan desaforada como sucede con las selfies, que en realidad nos despersonalizan, ¿no? Pero yo me veía al espejo, me trataba de encontrar una identidad que me pareciera adecuada a lo que yo pensaba que era la belleza de una muchacha. Encontraba yo que no, que era muy diferente a otras chicas, que tenía yo un rostro no muy regular, que mi nariz era muy larga, que tenía los ojos muy pequeños, que el pelo me crecía de una manera muy poco. Digo, si hubiera yo nacido más tarde, hubiera estado muy contenta con el pelo, porque me crecía de una manera muy desordenada, como
se la dejaban los hippies, pero como nací antes de los hippies, me parecía que mi pelo no funcionaba. Entonces estaba yo mirándome constantemente y comparándome con figuras femeninas tradicionales, mi propia madre, que era muy bella, muy elegante, o con artistas de cine que veía yo en el cine de los 40, o, con compañeras mías que me parecían muchísimo más armoniosas que yo, ¿no? Y como leía yo mucho, veía yo que la literatura, sobre todo era una literatura masculina, que se apoderaba del cuerpo femenino y lo describía a su manera, y que de alguna forma nosotras nos mirábamos a través de los ojos de los hombres que miraban a las mujeres y que las convertían en objetos de sus libros, y al mismo tiempo nos hacían a nosotros sentirnos como objetos para parecernos a los objetos que los escritores habían confeccionado. Entonces me puse a tratar de desmontar esa imagen, tanto mi propia imagen como la imagen que me ofrecían los libros, y cuando empecé a dar clases me ocupé precisamente de analizar con mucho cuidado cómo era vista la mujer en la literatura y cómo el cuerpo de la mujer era vestido, desvestido, manoseado, reverenciado, etcétera, en la literatura. Entonces, bueno, pues el texto al que usted se refiere del 92 es un ensayo mío que se ha hecho bastante conocido, sobre la Malinche, que es un personaje histórico muy importante en la historia de México, porque gracias a ella, era una esclava que le fue entregada a Cortés entre un botín de joyas y gallinas y objetos en general. Y Cortés se dio cuenta de que era una mujer muy inteligente y de que sabía náhuatl y maya y que podía utilizarla como lengua. Es decir, que en la época del 16, en la época de la conquista, y en el 15, cuando llegó Colón, los conquistadores, los exploradores, necesitaban, para entender el mundo que habían encontrado, necesitaban gente que les tradujera a los idiomas naturales de los países a donde habían llegado, porque sin ello no podían entender la cultura y no podían inmiscuirse, entrar en ella, y no podían conquistar. Cuando Cortés se da cuenta de que Jerónimo de Aguilar, que es un español que estaba cautivo entre los mayas, que sabía maya, y que él fue a buscar a Yucatán, cuando llegaron a la parte náhuatl del país, se encontró con que Jerónimo de Aguilar ya no sabía más que maya, y que entonces no podía serle intérprete. Y poco a poco se dio cuenta muy rápidamente de que entre sus esclavas estaba Malintzin, que era inteligentísima, además bella, y que la podía utilizar como lengua. Entonces yo trabajo ese elemento muy importante que es una metonimia, tomar el cuerpo por el todo, que es la sinécdoque. Es decir, ella es una mujer completa, porque Cortés la tiene de concubina, tiene un hijo con ella, entonces tiene que haberla conocido entera como mujer, pero al mismo tiempo la utiliza fundamentalmente por una parte de su anatomía, que es la lengua. Entonces me pareció muy importante, y como a mí me interesa tanto el fragmento, y he hecho tantos libros en donde los protagonistas de los libros no son personajes generalmente, aunque sí hay personajes, pero son más bien personajes las partes del cuerpo, las obsesiones que me invitan a recorrer las partes del cuerpo y a dedicarles mis libros, ¿no? Entonces la lengua era un factor importantísimo, y como para mí el trabajo de ensayístico, el trabajo de ficción son vasos comunicantes y paso de uno a otro, no diré que con facilidad, porque son dos campos diferentes y exigen dos formas de enfrentamiento mental y de trabajo escriturario. A pesar de eso, pues me parece que son muy cercanos, y en mis ensayos hay mucho de ficción y en la ficción hay mucho de ensayo. Entonces, digamos,
al trabajar ciertos autores, como por ejemplo a Cortés y a Bernal Díaz, y aparecer un personaje tan extraordinario como Malinche, pues mi trabajo es un trabajo fundamentalmente sobre el cuerpo. Porque Sí, además, claro, además que ha sido muy, muy elogiado, muy bien recibido por la crítica. Y además su vida está llena de historias también bastante novelables, ¿no? Hubo un tiempo incluso, leía que la querían casar, como fue esa experiencia, en cierto modo revolucionaria, donde tuvo la valentía de rechazar una costumbre de la época, ¿no? Que era casar a las hijas con, digamos, el esposo que elegía la familia. claro, y sobre todo en una familia judía tradicional, en donde casarse con uno judío era una tragedia para la familia. Entonces me querían casar, me consiguieron además por intermedio de una casamentera, que era la forma de casarse. A mi hermana mayor la casaron con un tipo bastante, con el que ella no hubiera querido casarse, pero aceptó, se resignó y se casó con él, y fue bastante desgraciada. Y yo me peleaba con mis padres porque querían que se casara con él, y yo la defendía. Mis padres me regañaban a mí, y ella aceptó casarse. Y yo no acepté casarme con los tipos que querían que fueran mis maridos. Y opté por casarme con un compañero mío de la facultad que no era judío. Y eso fue una gran tragedia para mi familia. Y tuve que escaparme de mi casa, en fin, mis padres me dejaron de hablar durante mucho tiempo. Tuve que vivir una situación económica muy, muy fuerte, porque pues ni mi marido ni yo teníamos medios para sobrevivir. Dábamos clasecitas, y vivimos muy precariamente, pero la pasamos bien. Luego mi marido consiguió beca para irnos a Francia, y estuvimos 5 años que a mí me sirvieron enormemente. Me doctoré en París, cosa que fue fundamental para mi carrera. Gracias a eso pude ser profesora de tiempo completo en la universidad, y tener pues la vida que llevo ahora, porque es fundamentalmente a partir de la enseñanza que yo me mantengo, ¿no? Sí, he tenido muchos puestos públicos, tengo también ingresos por mis obras, pero mi ingreso principal es el de profesora, porque soy profesora de la universidad y he sido profesora en distintos países, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, etcétera, y he estado en las mejores universidades del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Princeton, en Yale, en Harvard, etcétera. Entonces, digamos, allí pues fui profesora visitante con cargos importantes, y mi vida fue también pues bastante cómoda gracias a la cantidad de trabajo que hice en diferentes partes del mundo y en México, ¿no? Así que mi carrera en la Facultad de Filosofía y Letras y luego en la Sorbona fue muy importante para mí, ¿no? Sí, claro, sin duda, la vida profesional ha estado muy bien llena, digamos, de reconocimientos, del hecho de transitar, ¿no? por los espacios entre la universidad y también la creación literaria. Pero en algún momento, ya que las mujeres ocupan cada vez mayores espacios en la literatura, ¿usted sintió que hubo algún problema relacionado a machismo literario, quizás a discriminación por el hecho de ser mujer? Mire, yo fui transitando por la literatura de una manera con muchos obstáculos, pero los fui venciendo casi sin darme cuenta. Durante un tiempo sí me di cuenta, pero de alguna manera poco a poco los fui venciendo. Cuando yo escribía yo ficciones, no había bastantes mujeres muy importantes. Estaba Elena Garro, estaba Rosario Castellanos, estaba ya Elena Poniatowska, Luisa Josefina Hernández, Amparo Dávila, pero en realidad éramos mucho menos mujeres de lo que hay ahora. Y cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, había muy pocas profesoras.
Cuando yo estudié filosofía y letras, había bien pocas alumnas, había sobre todo alumnos, y las cátedras eran impartidas la mayor parte por varones. Ahora casi todas las cátedras hay muchos varones también, pero hay muchísimas mujeres en la universidad. Entonces, y muchísimas estudiantes. Ahora hay una enorme cantidad de chicas que estudian, ¿no? Y sobre todo en carreras como filosofía, que eran carreras como que eran, en algún tiempo se pensaba que estudiar filosofía era como estudiar corte y confección un poquito más alto antes de casarse, ¿no? Entonces había muchísimas chicas que no hacían carrera, sino que estudiaban y luego se casaban, ¿no? Aunque luego ya muchísimas se dedicaron a labores ya mucho más de docencia y de investigación. Pero hay un machismo fuerte. Por ejemplo, hay una institución importantísima que ahora de alguna manera está siendo soslayada, que es el Colegio Nacional, que se creó un poco en imitación del Colegio de Francia. Hasta hace muy pocos años casi no había mujeres. Apenas ahora hay una mujer de literatura, que es una filóloga. En cambio, la gente de mi generación, que había gente muy importante, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Elena Garro, en fin, Margarita Michelena, muchas, Enriqueta Ochoa, que es una gran poeta, en fin, muchas poetas importantes, o novelistas importantes, o cuentistas importantes, o ensayistas importantes, no entraron y no han entrado. Por ejemplo, gente de mi generación, teníamos que haber entrado, porque han entrado muchos hombres que yo creo que no se equiparan a nosotras, ¿no? Y que no hemos entrado porque hay un machismo es un club de Toby muy fuerte. A la Academia de la Lengua, yo fui la cuarta mujer en entrar, ¿no? Era muy difícil entrar, y cuando yo di mi discurso de recepción para ser miembro numerario de la Academia, decía, no había baño de mujeres en la Academia, y decía que para poder presentar el discurso había que ir con traje y corbata. Entonces yo me puse un smoking, ¿no?, que había yo mandado a hacer, y no llevé corbata, pero llevé una blusa muy alta, y tuve que ir al baño de varones, porque no había baño de mujeres, ¿no? Ahora ya somos como 8 mujeres en la Academia, pero sin embargo hay una mayoría masculina muy fuerte. Ahora, cuando yo publiqué, por ejemplo, un libro que se llama Apariciones, que es un libro erótico muy importante, del cual mi queridísima amiga, la poeta Rocío Silva, hizo una reseña muy bella que se llama La poética de contar cosas sucias, que fueron los primeros textos inteligentes sobre mi obra. Mi libro era considerado como un libro nefando, como que no estaba bien que una mujer que hubiese escrito ese libro estuviese en la Academia de la Lengua. Si hubiera habido hombres que escribían ese tipo de libros eróticos, no se lo hubieran preguntado. Nos hubieran elogiado. ¿No? Y un amigo que cuando hizo una traducción de un libro de Georges Bataille, que es La historia del ojo, que es un libro que durante mucho tiempo fue considerado pornográfico, y que el propio Bataille publicó con un seudónimo y a cuenta de autor, en una edición muy limitada, y con seudónimo, como digo, pues él dijo que había publicado una traducción muy pierniabierta, con lo cual estaba haciendo una especie como de crítica machista de mi libro, ¿no? Como una mujer se atreve a escribir con las piernas abiertas. Las piernas abiertas es sinónimo de hacer el amor, de dar a luz, de ir con el ginecólogo, pero no de ser una señorita recatada que debe estar siempre con las piernas cruzadas, ¿no? También he tenido gente muy interesante, de la cual yo me he enterado mucho tiempo después, que apreciaban mis textos en Perú. Por ejemplo, Alonso Rabí me hizo una entrevista y me dijo que a Antonio Cisneros, a quien yo conocí mucho en México y luego en Perú, y que no era demasiado amigo mío, hablaba muy bien de mis textos.
y le dijo cosas que a mí me parecieron fundamentales, de las cuales me enteré cuando ya había muerto Antonio, ¿no? Antonio, al que yo obviamente como poeta, como admiro a Sologuren y de una manera enorme a Blanca Varela, ¿no? Que me parece una poeta magnífica, ¿no? Y otra de las poetas por las cuales usted ha manifestado amplia fascinación es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Es para usted un ejemplo de feminismo? Mire, Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo en todos los niveles. Fue una gran letrada, una políglota, se puede saber, sabía portugués, latín, entendía, eh, sabía griego, era una lectora extraordinaria, tenía una vocación científica enorme que fue absolutamente autodidacta, era filosófica, filosóficamente era muy inteligente, leía muchísimos libros de filosofía, era además una gran teóloga, como lo demostró en la Carta Telegórica y en las Puertas o Filotea, y era también una monja ejemplar, era matemática, era música, era una mujer de una cantidad de talentos, era un genio. Desde los 3 años aprendió a leer y escribir y a contar y a bordar como las mujeres de su tiempo. Y que en su convento se distinguía, era la contadora del convento y al mismo tiempo cocinaba muy bien y sabía de música, hizo un tratado musical, el Caracol, y era vista como el oro de América. Muchísimos de los viajeros que llegaban a México, lo primero que hacían era bajar de las galeras, de las galeones donde llegaban y trataban de llegar a la Ciudad de México para ir al convento, al locutorio, para oír hablar a Sor Juana, porque era un genio. Oírla hablar era una de las maravillas. Además, sus versos eran buscadísimos. Y tuvo la suerte de ser protegida de 2 virreinas muy importantes, bueno, de 3, pero fundamentalmente de la Marquesa de Mancera y la Marquesa de la Laguna, que sobre todo la Marquesa de la Laguna publicó 2 obras dos tomos de sus obras reunidas, que la hicieron conocida en el mundo hispánico y portugués, que de otra manera no hubiera traspasado las fronteras de México, ¿no? Es una figura esencial y su escritura es una escritura, no podemos decir feminista, porque no había feminismo entonces, pero sí estaba dentro de una tradición muy importante de mujeres que estaban en contra de la violencia machista contra ellas, que se llamó la tradición de la querella de las mujeres. Y Sor Juana se quejaba, con muchas otras mujeres anteriores a ella y de su tiempo, de que no la dejaran escribir, que no la dejaran pensar, y que dijeran que por ser mujer no tenía derecho a escribir y a ser inteligente. Y la crítica que se hace de Sor Juana y de muchas otras mujeres contemporáneas es una crítica de asombro. ¿Cómo es posible que una mujer que es tan flaca de mente, tan débil de voluntad, el sexo débil por tradicional, que no es viril, que no es virtuosa, porque la virilidad es la virtuosidad, porque viril viene de virtuosidad, virtuosidad más bien viene de la palabra virilidad, ¿no? Podía ser tan inteligente o más que muchos hombres, ¿no? Y ella se defiende de una manera magistral, tanto en sus versos, en sus villancicos, que era genial en sus villancicos, en sus obras de teatro, en las loas de las obras de teatro, muchas loas que no tuvieron, que fueron escritas para otro tipo de ceremonias, la carta a Sor Filotea, todo ese tipo de textos son absolutamente en donde ella defiende los derechos de la mujer, y por eso las feministas la han tomado como una especie de paradigma. Sin duda, claro que sí, aquí es una poeta muy valiosa y además muy querida por lo que significa, ¿no? Ya lo ha dicho.
Y tenemos en realidad varias preguntas que nos están haciendo el público, pero vamos a tratar de centrarlas algunas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué le parecen los libros de Mario Vargas Llosa? Bueno, Vargas Llosa me interesó enormemente en sus primeros libros fundamentalmente. Los últimos que debo confesar que ya casi no los he leído, pero leí con gran devoción y con gran admiración Los cachorros, La ciudad de los perros, La casa verde, La conversación en la catedral y algunos otros más, ¿no? Me parece un escritor de una gran capacidad literaria, de armar ficciones perfectas, muy redondas, ¿no? La fiesta del chivo, etcétera. Pero prefiero otros autores. Ahora, me gustaron muchísimo cuando salió, junto con Cortázar, junto con Vargas Llosa, junto con Onetti, a quien admiro enormemente, Felisberto Hernández, que es anterior, pero extraordinario, junto con Borges, que me parece también uno de mis autores preferidos. En fin, es decir, es uno de mis autores que me formaron, ¿no? Y que lo di muchas veces en clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero me gusta más, por ejemplo, la poesía peruana me interesa mucho, me gusta mucho Watanabe, me gusta mucho Antonio Cisneros, me gusta mucho el poeta de nombre italiano, ahorita se me olvidó el nombre, es un poeta muy importante que yo estuve en un jurado y le dimos el premio Neruda. ¿Cómo se llama? Un poema para el bolo digestivo, ¿cómo se llama él? Juan Carlos Belli. Juan Carlos Belli, que lo admiro enormemente. Me parece también una maravilla de poeta. Me gustaba mucho Nostroza también. Y bueno, Blanca Varela me parece extraordinaria, maravillosa. Sí, sí. Me parece extraordinario también, me gusta muchísimo Javier Sologuren. Me gustó mucho Lima la Horrible de Salazar Bondi. En fin, me gusta mucho la literatura de Rocío Silva, por ejemplo, que es una literatura muy osada, muy transgresora, esa poesía y novela. En fin, hay una tradición peruana que me encanta, ¿no? Que me parece fundamental estudiar. Y dentro de esa tradición, pues es una figura muy señera, es obviamente Vargas Llosa. Ahora, usted es una persona admirable en muchos sentidos, porque además es como que tiene una vitalidad que uno quisiera tener siempre, ¿no? Es más, tuitera, porque es muy activa en Twitter, pero ¿sintió en algún momento de su vida que la literatura logró cansarla? Mire, estamos en un momento en que hay un cansancio por la inercia que produce el miedo al contagio y el encierro. Sin embargo, he sido muy activa. No he escrito mucho, pero he participado en una cantidad enorme de coloquios y de ferias, como ahorita en este momento. He también organizado varios diálogos, por ejemplo, con Mario Bellatín, a quien admiro enormemente, es peruano-mexicano y que tiene una bibliografía enorme, maravillosa, que tiene libros de una calidad extraordinaria, como Salón de Belleza, como Kafka Farabev, como, bueno, si tiene más de 40 libros. Por ejemplo, Salón de Belleza ha sido traducida a 25 idiomas. Es un gran escritor, Mario Bellatín, es un gran amigo mío. Desde que él llegó a México nos hemos hecho muy amigos. Ya lo vemos. Yo soy mucho mayor que él, somos muy cercanos y hemos participado en diálogos. Juntos hicimos unos diálogos muy interesantes, cuatro sesiones sobre el contagio, la enfermedad y el encierro. Y trabajamos autores muy importantes, entre ellos el propio Bellatín con Salón de Belleza,
vimos a Kawabata, que es un gran escritor japonés, vimos también a Casanova, al italiano del siglo XVIII, estudiamos también a Defoe, el autor del libro de la peste de Robinson Crusoe. Recientemente, hace como un mes, acabo de terminar un curso de 4 sesiones dialogando con una joven escritora mexicana que es mucho más joven que yo, que se llama Gabriela Jauregui, y que ha escrito varias novelas y es una gran feminista que ha publicado 2 antologías de libros sobre feminismo en México, que son muy interesantes, que se llama Tsunami 1 y Tsunami 2. Hicimos una serie de conferencias sobre Virginia Woolf y lo que Virginia Woolf dejó como herencia, de la importancia que ha tenido en la literatura posterior. Y trabajamos a Annie Ernaux, que trabajó sobre el aborto, que me parece muy importante. Es un tema que para mí es fundamental. Mientras la mujer no tenga cuarto propio y cuerpo propio, no es libre. Entonces trabajamos también a otro personaje, es un travesti, transgénero, a Camila Sosa, y trabajamos también una novela maravillosa, extraordinaria, de Virginia Woolf, que se llama Orlando. Entonces, ese tipo de cosas, pues todo lo voy transcribiendo, y he tenido conferencias en Brasil, en Portugal, en España, en Estados Unidos, con ustedes, en Argentina. Todo ese tipo de textos son textos de tipo más bien no creativo, sino analítico, pero que me han dejado pues una gran cantidad de temas sobre los que estoy reflexionando. También, de alguna forma, el tweet es un laboratorio literario importante, peligroso, adictivo, enfermizo, un medio de control muy grande que nos ha cambiado enormemente mentalmente y que ha sido una de las formas más terribles de control de los últimos tiempos, a partir del Facebook y del Twitter, de las selfies, de todo esto, del Zoom. El Zoom, que es, por un lado, nos permite comunicarnos a lo lejos, ¿no? Es al mismo tiempo algo muy grave, porque la forma de distribución y de hacer dinero con estos medios a través de las redes sociales y además la forma en que obtienen todos nuestros datos y el control que tienen sobre nuestra mente es muy peligrosa. Sin embargo, yo encuentro que, a pesar de todo, el tweet tiene posibilidades, y a mí me sirve un poco como un laboratorio literario. Y he publicado en realidad 2 libros que están vinculados con el Twitter, que es Yo también me acuerdo, y Por mirarlo todo nada veía. Ajá, qué maravilla. Tiene mucho que ver con el Twitter, y que creo que ahora, con la pandemia, puedo quizás hacer algo con los twitters que he hecho, porque ha sido una reflexión sobre la pandemia también. Y sobre la política de nuestros países, ¿no? Lo que ha significado la pandemia, lo que ha significado la enfermedad, lo que ha significado el control, el encierro, el control de las redes sociales sobre nosotros, al mismo tiempo el control que los gobiernos tienen sobre nosotros por la pandemia, ¿no? Todo ese tipo de cosas que nos encierran en todos los niveles, mental y políticamente, culturalmente. Creo que también es un lugar donde estamos prisioneros, pero al mismo tiempo podemos reflexionar. Sí, y lo importante es reflexionar, ¿no? Encontrarnos quizás con ese pensamiento crítico, poder hacer algo más por lo que nosotros queremos lograr. Y bueno, cerrando con algunas preguntas, estimada Margo, Carlos Sotomayor también nos pregunta, ¿qué le parece la narrativa de escritoras mexicanas como Guadalupe Nettel, Brenda Navarro, entre otras? Bueno, me parece una literatura muy rica. Hay cada vez más mujeres extraordinarias, y ahora hay una cantidad enorme de mujeres. Si uno revisa las editoriales, por ejemplo, editoriales que son marginales, aunque ya no lo son tanto porque se han vuelto muy populares y han publicado mucho y son muy recorridas,
como Sexto Piso o Almadía en México o Laguna en Colombia. En Perú no sé bien cuáles editoriales marginales. Bueno, está la de Germán Coronado, ¿no? Pesa. Peisa. Pero no sé si hay muchas mujeres en Peisa. No sé. No muchas, ¿eh? No. Es decir, pero en México las editoriales han sido, por ejemplo, Brenda Navarro y Guadalupe Nettel publica en Anagrama y Brenda Navarro en Sexto Piso. Pero en Almadía hay muchísimas. Jasmina Barrera, Verónica Gerber, que es bien interesante porque es al mismo tiempo una artista plástica y una escritora, una poeta. Está Brenda Lozano, está no sé, hay poetas, por ejemplo, una chica joven muy interesante que publica en Almadía que se llama Yolanda Segura. Bueno, ya Nettel tiene una gran tradición, ha sido traducida a muchísimas lenguas y es pues trabaja en una editorial tan importante y tan conocida como Anagrama, donde en algún momento también yo publiqué, ¿no? Pero hay muchas mujeres que aparecen, por ejemplo, hay otra editorial interesante ahora que se llama Dharma Books, que también hay muchachas jóvenes que están publicando allí. Ahí publicó, por ejemplo, Ariana Harvich, que es una argentina interesantísima, me parece de las más interesantes, más interesante aún que Mariana Enríquez o que la Schweblin o que ¿cómo se llama? María Gaina o Selva Humada. Sí, creo que hay muchas escritoras en América Latina extraordinarias, o por ejemplo en Bolivia, en Perú, ¿no? Giovanna Polarolo, por ejemplo, que me interesa mucho también, Rocío Silva, estaba, por ejemplo, Lili Colanzi o Giovanna Rivero en Bolivia, que me parecen muy interesantes también, está Margarita García Roballo, hay en Uruguay, hay en Argentina, hay en Paraguay, en Chile, bueno, está Diamel Eltir, que es extraordinaria, digamos, la cantidad de mujeres que hay, o Costamaña, Alejandra Costamaña, o Nona, no creo que se apellida, en fin, hay muchas mujeres que ahora están irrumpiendo en el mundo literario, muy, muy importantes, ¿no? Pues digamos, ya el mundo no es un mundo fundamentalmente masculino. Cada vez hay más mujeres y sin embargo todavía no tenemos una plena libertad. Siempre tenemos que estar luchando por conseguir la plena libertad en todos los niveles. Y una de las cosas más importantes no es solo el cuarto propio, sino el cuerpo propio. Y en la mayor parte de los países el aborto no está permitido. Y no se puede decir que somos libres si nuestro cuerpo es indisponible. Es decir, si no tenemos derecho absoluto a hacer lo que queramos de nuestro propio cuerpo. Y el derecho a ser madres o no hacerlo y a decidir sobre nuestros ovarios y nuestra matriz es absolutamente nuestro derecho y no nos los permiten todavía, ¿no? En fin. Mucho por hacer sin duda en la política, sobre todo en los países como los nuestros, ¿no? México, Perú, que además son tan parecidos y tanto por hacer. Margot, nos encantaría seguir charlando contigo, pero lamentablemente estamos llegando a la parte final. Una última pregunta nos hace Luisa Quije. Si tuvieras que elegir entre los dos títulos de Tolstoy, Guerra y Paz o Ana Karenina, ¿cuál elegirías? Bueno, yo elegiría a Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov y El príncipe idiota. Me gusta muchísimo Tolstoy. Ana Karenina es un libro que me fascina. La Guerra y la Paz es un libro extraordinario. No me gusta. ¿Qué haría usted si se va a una isla desierta? ¿Qué libro se llevaría? Si usted tuviera que irse a un viaje y no tuviera una maleta con que cargar libros, ¿qué libro cargaría? Ay, me chocan esas preguntas. Perdone, le agradezco mucho la pregunta, pero La Guerra y la Paz es un libro. Ana Karenina, Resurrección, la Sonata Kreutzer, los cuentos de Tolstoy me encantan, me parece maravilloso. Pero mi autor preferido, hay muchos rusos que me fascinan, pero mi autor preferido es Dostoyevsky.
Los Karamazov, Crimen y Castigo. Me fascina El Príncipe Idiota, es uno de mis libros preferidos. También me gusta mucho Humillados y Ofendidos, me gustan mucho Los Endemoniados, me gusta El Eterno Marido, los recuerdos del mundo de los muertos. Es decir, me gusta mucho Pilniak, me gusta mucho Bulgakov, me gusta mucho Babel. En fin, la literatura rusa me parece fascinante. Y obviamente me gusta muchísimo, me fascina Tolstoy. Ajá. Muchísimas gracias, Margot, por haber estado con nosotros. Realmente estamos muy, muy felices de haber estado aquí de manera virtual. Ojalá que pronto podamos tenerte por ICA, de pronto en la 5ª edición, estar haciendo una gran recepción para recibirte, porque realmente nada más nos haría felices de poder estar con grandes escritores como es su caso y poder seguirla leyendo, disfrutando de sus lecturas. Muchísimas gracias, Margot, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a la Filica y a Lady por haber dialogado conmigo. Muchas gracias, y al público que tuvo la gentileza de escucharme. Hasta pronto, ojalá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Margot, y además de preguntarte varias cosas que aunque quizás no te hayan gustado algunas preguntas, pero la verdad querían ellos saber esas cosas de usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bien, nosotros cerramos así esta edición y mañana estamos con México nuevamente, con Alberto Chimal, así que no se lo pierda. Perfecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo.